Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestras clases de química de nuevo y hoy vamos a ver el último punto de teoría de aspectos básicos, que es la teoría cinética de los gases. Con esto ya tendríamos concluido la teoría del primer tema y ya podéis hacer tranquilamente todos los ejercicios sin ninguna duda. La teoría cinética de los gases dice que un gas está formado por partículas que se mueven en todas las direcciones y chocan además entre sí. Además nunca pierden su velocidad. Cuando estudiemos siempre con gases, vamos a tener siempre en cuenta tres magnitudes, que son el volumen, la presión y la temperatura. Y ahora vamos a decir qué es cada cosa. El volumen de un gas va a equivaler siempre al volumen del recipiente que lo contiene. Si por ejemplo el volumen del recipiente es de 1 litro, pues el volumen de ese gas será 1 litro. Si el volumen de ese recipiente es de 2 litros, el del gas será de 2 litros. Si es de 3, será de 3, si es de 5, será de 5, si es de 7, será de 7, etc. Además, el volumen nos lo podrán dar en litros, en mililitros, en metros cúbicos, en centímetros cúbicos, etc. La presión, ¿qué es la presión? La presión es la fuerza con la que ejercen las partículas de ese mismo gas sobre las paredes, es decir, sobre la superficie del recipiente que lo contiene. Y ahora os voy a decir una cosa, y esto os lo tenéis que saber de memoria. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Y una atmósfera además son también 10 elevado a 5 pascales. Pero ¿por qué especialmente una atmósfera son 760 milímetros de mercurio? ¿Es que me lo he inventado? No, no me lo he inventado. Esto viene de que un científico que se llamaba Torricelli, un científico italiano, sobre un recipiente que contenía mercurio líquido, colocó una pipeta boca abajo que también tenía mercurio. Entonces, el mercurio que había aquí dentro comenzó a depositarse, pero solamente se vació hasta aquí, más o menos. Y el medidor le marcaba 760 milímetros. De ahí a que una atmósfera sean 760 milímetros de mercurio. ¿Vale? Y aquí tenemos las diferentes unidades de medida de la presión, que son newton partido metro cuadrado, pascales, milímetros de mercurio, atmósferas, etc. Y por último vamos a ver la temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es la medida del movimiento de las partículas del gas. Es decir, mientras más temperatura tenga un gas, mayor va a ser el movimiento de sus partículas. Y mientras menos temperatura tenga un gas, pues menor será el movimiento de esas partículas que tiene el dicho gas. Las unidades de medida de la temperatura son el grado centígrado, el grado Fahrenheit, que es muy raro que nos las den porque esto solamente se da en Estados Unidos, y el Kelvin. Y ahora nos tenemos que saber también de memoria que 0 grados centígrados son 273 Kelvin. Y para pasar la temperatura, cualquier temperatura a grados centígrados, le sumamos 273 y nos dará la temperatura en Kelvin. Ahora vamos a proceder a explicar las diferentes leyes que establecieron unos cuantos de científicos sobre los gases. La primera es la ley de Boyle-Mariotte. ¿Y qué es lo que dice la ley de Boyle-Mariotte? Dice que si un gas se mantiene a una temperatura fija, es decir, si un gas tiene una temperatura constante, se va a cumplir siempre que el producto de la presión por el volumen será siempre constante. Es decir, P por V es igual a constante. De forma que, si por ejemplo tenemos en un principio un gas sometido a una determinada presión en un volumen determinado, tiene que ser igual al producto de la presión por la temperatura final, es decir, presión inicial por volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Y esta es la ley de Boyle-Mariotte. A grabarla en la cabecita. La segunda ley es la ley de Gay-Lussac, que dice que si nosotros tenemos un gas
en un volumen constante, es decir, si el volumen de un gas es constante, se va a cumplir siempre que el cociente de la presión entre su temperatura absoluta va a ser siempre constante. Es decir, la presión inicial entre la temperatura absoluta inicial será igual a la presión final partido la temperatura absoluta final. Y esta es la ley de Gay-Lussac. La tercera ley que vamos a ver es la ley de Charles. ¿Y qué nos dice la ley de Charles? Pues la ley de Charles nos indica que cuando un gas está sometido a una presión constante, siempre se va a cumplir que el producto del volumen partido la temperatura absoluta del gas va a ser siempre constante. De forma que el volumen inicial entre la temperatura absoluta inicial del gas será igual al volumen final partido la temperatura absoluta final del gas. Y esta es la ley de Charles. La cuarta ley que vamos a ver es la ley general de los gases. ¿Y qué nos dice la ley de los gases? Pues nos dice que cuando ninguna de las magnitudes en las que se mide un gas es constante, siempre se va a cumplir que la presión, el producto de la presión por el volumen partido la temperatura absoluta de ese gas sea siempre constante. De forma que la presión inicial por el volumen inicial partido la temperatura inicial será igual a la presión final por el volumen final entre la temperatura final. Y esta es la ley general de los gases. Y ahora, de aquí parte nuestra famosa ecuación, una ecuación muy famosa de los gases que se utiliza siempre, que se llama ecuación de los gases ideales, que es esta de aquí. ¿Y de dónde sale esta ecuación? Pues sale de aquí. ¿Y cómo sale de aquí esa ecuación que está allí? Pues Avogadro comprobó un día que para un mol de gas en condiciones normales, es decir, una presión de una atmósfera y una temperatura de 273 Kelvin, el volumen de ese gas era siempre 22,4 litros. Que si añadíamos estos datos a esta ecuación, es decir, una atmósfera por 22,4 litros partido 273 Kelvin, este resultado da 0,082. Y 0,082 es una constante que es la constante R de los gases ideales, que es esta de aquí. R vale 0,082. Y haciendo unos pequeños cambios, P por V partido T es igual a R. Y si multiplicamos en cruz, nos queda que para un mol de cualquier gas nos queda una ecuación del resultado P por V es igual a R por T. Y esta sería nuestra ecuación para un mol de cualquier gas. Pero ¿y si queremos usarla para un número determinado de moles? Pues para n moles sería P por V por N por R por T. P por V igual a N por R por T, que es esta ecuación que tenemos aquí. Esta ecuación es la ecuación de los gases ideales para un mol y esta es para un número determinado de moles, 2, 3, 4, 5, los que sean. Por último, vamos a ver la última ley de los gases, que es la ley de Dalton o ley de las presiones parciales, que nos dice que la presión total, cuando tenemos una mezcla de gases, la presión total será a la suma de las presiones parciales de los diferentes gases que tengamos dentro.
Si tenemos en cuenta la ecuación de los gases ideales, P por V igual a N por R por T, despejando la presión nos queda que P es igual a N por R por T partido V. ¿Y qué será la presión total? La presión total será el número de moles totales por la constante, por la temperatura, partido el volumen. ¿Y cuál será la presión parcial? Pues la presión parcial será un número de moles de un gas solamente, el que nos interese, por R por T partido el volumen. Esto es la presión total y esto es la presión parcial. Y nos dice que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. Entonces, haciendo un pequeño cambio, nos queda que la presión total es igual a la suma de N1 de N sub 1 por R por T más N sub 2 por R por T partido V más N sub 3 por R por T partido V, etc. Y si hacemos factor común, nos queda que la presión total es la suma de los moles de los gases que componen la mezcla, N sub 1 más N sub 2 más N sub 3, por R por T partido el volumen. Y ahora, multiplicando en cruz un poco, nos queda que la presión total por el volumen, estamos multiplicando en cruz, es igual a la suma de los moles de los gases que componen la mezcla por R por T. Y esta sería nuestra fórmula para la presión total. ¿Que lo queréis de una forma más sencilla? Pues simplemente es presión 1 más presión 2 más presión 3, presión 3, etc. Pero esto lo he puesto aquí para que sepáis de dónde viene esta formulita. Y ahora vamos a averiguar lo contrario, cómo se halla una presión parcial de un gas. Pues la presión parcial de un gas se halla de la siguiente forma. Si dividimos la presión parcial de un gas entre la presión total, nos queda, la presión parcial es el número de moles de un gas determinado por R por T. Y la presión total es el número de moles totales por R por T. RT con RT, como son dos términos iguales, se nos van, pero N y N sub T son dos números distintos. Y nos quedan que es igual a número de moles parciales partido número de moles totales. Y esto es la fracción molar de un gas determinado. Los moles parciales entre los moles totales es la fracción molar de un determinado gas. Nos queda que la presión parcial entre la presión total es igual a la fracción molar de ese gas. Nos queda que la presión parcial es igual a la presión total por la fracción molar de ese gas. Y esta sería nuestra formulita para hallar la presión de un gas concreto, el que nos pidan. Espero que te haya servido de ayuda al vídeo. Comparte este vídeo también. Dale a like si te ha gustado. Y el consejo que os puedo dar es que es el de todos los días, que practiquéis, que hagáis muchos ejercicios y que intentéis aprobar. Hasta luego.